Congreso de los 500 años de la conquista, el inicio del tiempo histórico de nuestra era. Estamos muy contentos porque estamos ya en la recta final. Tendremos una serie de conferencias en este momento que son las de la tarde. Empieza ahora mismo Paulo César López Romero con Ilusiones Prehispánicas sobre la fundación de Jalapa, pero también ya está aquí en la sala el arqueólogo Antonio Sánchez Lobato, quien hablará de Tlahuiztlán, una retrospectiva desde la arqueología y la etnohistoria. Y finalmente tendremos a Marta Inés Sandoval Villegas y Eric Velázquez García, quienes hablarán de Doña Marina, atavío, imagen y texto durante el periodo novohispano. Y más tarde, a las 7:30, tenemos prevista esta conferencia magistral con el doctor Mauricio Tenorio de la Universidad de Chicago, con un título muy atractivo, que es Palabra es a empalabrarse, lo que historia es a. Ya tendrá ocasión de explicarnos con mayor detalle lo que esto significa. Y bueno, el doctor Paulo César López Romero es autor de un libro muy reciente, de reciente edición, bajo el sello del Ayuntamiento de Jalapa, que se llama La Otra Historia, que ha sido acogido con mucho interés y con muy buenas críticas. Y justo él nos va a auxiliar con este tema tan interesante, provocador también, intelectualmente hablando, y muy atractivo sobre las ilusiones prehispánicas, sobre la fundación de Jalapa. Les recordamos que tenemos dos salidas allá a los costados y una más de emergencia y una trasera. Los baños están aquí afuera y más adelante tendremos un servicio de café. Y pues sin más, adelante, doctor Paulo César López Romero. Gracias. Bueno, gracias Nelly. Buenas tardes. Me da mucho gusto que se hayan dado tiempo para venir a esta charla. Agradezco, por supuesto, al Ayuntamiento de Jalapa la invitación para poder compartir un poquito sobre nuevos hallazgos que tiene que ver con lo que se pensaba que era el origen de la ciudad, sobre todo su pasado prehispánico. Y también en ese sentido agradezco mucho a Nelly Palafox el contacto, el acercamiento y todo el apoyo para que esta ponencia fuera una realidad, ¿no? Y obviamente también les agradezco mucho a ustedes porque es un horario de comida, todos venimos ya con ciertos alimentos ahí procesando y eso pues puede caer un poquito pesado, ¿no? Así que les agradezco bastante su presencia aquí, ¿no? Y bueno, esta charla más que nada lo que busca es hablarles sobre una cuestión que tiene que ver con cómo se construyen los pasados prehispánicos. Ahora que este congreso está tratando de ver diversas situaciones que tienen que ver con la cuestión de la conquista, con ese complejo proceso que resulta, también es momento de pensar en cómo se están haciendo las historias locales, ¿no? Y un buen ejemplo lo podemos encontrar en esta ciudad, ¿no? Porque aquí se construyó un pasado en un momento y que ese pasado buscaba enaltecer una realidad indígena, pero que en su momento se hizo sin ningún sustento arqueológico o documental, sino que simplemente se trató de fundamentar una historia que tratara de fundar o presentar a Jalapa como una población adecuada a los fines políticos de una época, ¿no? Cuando esta versión se creó, pues lo que surgió después fue un pequeño monstruito que ha tenido un impacto muy fuerte en la historia local, ¿no? Entonces, este congreso es una buena oportunidad para poder plantear o repensar cómo es que las historias locales se van construyendo a la par de este gran discurso nacional que ya a estas alturas ya está muy rancio y que no nos permite ver cómo en realidad ocurrieron las cosas, ¿no? Y pues bueno, para un poquito empezar esta charla, me gustaría comentarles, muchos de ustedes ya han de estar familiarizados con esto, otros no, así que me voy a tomar un tiempecito para comentarles de que Jalapa tiene una historia mito que está muy arraigada en diversos elementos culturales, incluso también en textos que hablan sobre el pasado de la ciudad, ¿no? Y esa historia mito menciona algo muy sencillo, de que Jalapa fue una población que fue fundada en el año de 1313 mediante la unión de 4 barrios indígenas, así se dice. Incluso tenemos los nombres de esos barrios: Tlalmecapan, Techacapan, Jalitic y Tecuanapan, ¿no? Se nos dice que cuando los conquistadores pasaron por aquí y se establecieron, estos barrios prehispánicos, evolutivamente, linealmente, se transformaron en los barrios de Santiago, San José, El Calvario y obviamente la parroquia de la Concepción, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto que muchas veces se ha mencionado en la historia como el origen de la ciudad,
tienen elementos que se han transmitido de muchas maneras y que han estado presentes en las versiones de la historia de muchos jalapeños, ¿no? Y sobre todo que ha habido muchas generaciones que han asumido que este relato es una verdad incuestionable, ¿no? Que así fue el pasado y que tiene una lógica, y que en ese sentido a Jalapa se le da una idea de eterna presencia, ¿no? Que esa población prehispánica desde 1313 ha sido la misma, y que simplemente evolucionó a su versión no hispana y posteriormente a su versión independiente, ¿no? O incluso llegar a la Jalapa que hoy en día conocemos. Y bueno, les decía yo que este mito se ha enraizado de una manera, ¿no? La fecha, 1313, y los 4 barrios que así lo están marcando, ¿no? Sobre la fecha incluso, bueno, ha dado pauta a muchas acciones, incluso del orden municipal, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vemos cómo en Veracruz se volvieron locos con los 500 años y conmemoraciones aquí, eventos por acá. Bueno, pues en Jalapa en el año 2013 les dijo, están todos ustedes mal, Jalapa tiene 700 años de historia, ¿no? Porque fue fundada en 1313, entonces nada más hay que hacer un sencillo ejercicio matemático y podemos ver que es la población veracruzana con más antigüedad que exista, ¿no? Entonces, varias monografías afirman este hecho, inequívoco, ¿no? Que en el año 1313 fue fundada la población. Y lo vemos, les comento, en varias expresiones, ¿no? En el mismo Palacio Municipal tenemos un mosaico donde se dice que la población fue erigida en ese año, ¿no? Y cuando nosotros hacemos una serie de recuentos cronológicos del estado, pues Jalapa siempre va a aparecer a la cabeza, porque pues, ¿qué puede ser más antiguo que 1313, ¿no? Incluso las monografías, y esto es algo bien importante que ustedes deben de tener en cuenta, la importancia de señalar ese pasado antiguo. Incluso se llegaba a decir en monografías que Jalapa era todavía más antigua que México Tenochtitlan, ¿no? Entonces, vean nada más con qué ahínco se está poniendo esto y para qué fines, ¿no? Para poner a Jalapa como una población de abolengo histórico, ¿no? Y luego están los barrios, ¿no? Cuando se habla de que Jalapa se fundó o que Jalapa se formó, siempre se mencionan estos barrios indígenas que llevan por nombre, pues Tecuanapan, Techacapa, Jalitic y Jalapa, ¿no? Y les digo, hay varias expresiones culturales. Este mural aparece cerca del mercado Jáuregui, donde trata de poner una idea de un códice expresando la presencia de esos barrios, ¿no? Hay que decirle también a la gente que esto no es ninguna copia de ningún códice, sino que es una ideación de un artista, ¿no? Es la idea de un artista que trató de expresar los elementos prehispánicos en este tipo de expresión gráfica, ¿no? Incluso llama la atención el glifo de Jalitic. Si ustedes ponen atención, hay un cerro, hay una cuestión de un cuerpo de agua, y también aparece un brazo con lo que es una manta, ¿no? Cuando uno revisa la iconografía prehispánica, pues resulta que ese icono aparece en el escudo de Tlapacoyan. ¿Qué tiene que ver Tlapacoyan con Jalitic? Bueno, pues la etimología de Tlapacoyan se refiere a un lugar donde lavan, y Jalitic obviamente se refiere a un lugar donde lavan, pero en función de los lavaderos que hay ahí, que son construcción colonial y que no son precisamente la idea, ¿no? Es un poquito para ver que esta es una expresión que busca de alguna manera mostrar este pasado prehispánico en función de esos barrios. Y en la calle también vamos a encontrar placas, marcas de los sitios donde se supone estos barrios existían, ¿no? Podemos ir sobre las calles de la ciudad y nos vamos a topar con sendos letreros que nos dicen: detente caminante, fíjate que aquí estás en donde había un barrio prehispánico, ¿no? Y también cuando nosotros revisamos la historia de Jalapa en diversos sitios de internet, en diversos lugares, pues aparece esto: año de fundación 1313, 4 barrios prehispánicos que se unieron y formaron la ciudad. Y esto ha sido, les digo, un peso muy importante, porque en diversas expresiones culturales pues se sigue viendo esto, ¿no? Aquí vemos una representación de una obra de teatro que dice ahí memoria de los 4 barrios, ¿no? Como que es un elemento muy importante y que se ha puesto como parte de la fundación de Jalapa, ¿no? Pero esta es la cuestión que empieza a llamar la atención, porque todos estos elementos de este mito fundador de que Jalapa fue fundada en 1313, con 4 barrios indígenas que después pasaron a ser barrios hispanos, pues tiene un elemento muy organizado, ¿no? Y eso hace pensar que no fueron fruto de la espontaneidad. O sea, el discurso es tan lógico que no puede surgir nada más porque sí, sino que tiene una fuente, tiene un origen y tiene un diseño que se hizo en otra época, ¿no? Y asimismo, este mito o esta versión histórica que se ha dado sobre el origen de Jalapa,
pues está muy bien, pero no concuerda, ¿no? No concuerda con otras evidencias, evidencias históricas, evidencias de las mismas fuentes del siglo XVI, evidencias arqueológicas de reciente hallazgo y análisis y explicaciones de procesos históricos que ahora están produciéndose en la academia y que están alejadas de esta visión nacionalista y que considera que las poblaciones prehispánicas evolutivamente y sin más pasaron a ser poblaciones coloniales, ¿no? Y esa parte donde no concuerda el mito de los barrios con estas situaciones, lo podemos ver en diversos elementos, ¿no? Por ejemplo, los textos históricos que de Jalapa contamos, que básicamente se concentran en crónicas y en relaciones geográficas, porque hay que entender que Jalapa no era una población de relevancia en sus inicios. En el siglo XVI Jalapa es un lugar de paso. Entonces es un sitio que no está construyendo una gran historia y que no está preocupado por construirla porque su destino es nada más tener un lugar de paso, y en eso los textos históricos son escasos y son más que nada las crónicas y las relaciones, y en ninguna de ellas aparecen estos barrios, ¿no? También en las evidencias arqueológicas que hoy en día tenemos sobre los proyectos que ha habido del Cerro de Macuiltepec y sobre los proyectos de arqueohistoria de la ciudad de Jalapa, tampoco podemos encontrar restos prehispánicos que se asocien a la ubicación de estos barrios con elementos culturales debajo de la tierra, ¿no? Y pues los documentos de la sociedad novohispana del siglo XVI tampoco aluden a la presencia de estos barrios, ¿no? Entonces, lo que es el archivo notarial de Jalapa, el archivo eclesiástico, no aparecen referencias a estos núcleos de población en el siglo XVI, ¿no? Van a aparecer mucho después, van a aparecer en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, en función de esto, se trató de ubicar dónde es que se empieza a mencionar esta cuestión de 4 barrios y esta cuestión del año de 1313 en la fundación de Jalapa, y nos encontramos que la obra que distribuye en primer lugar esta versión es en un librito llamado Historia Antigua y Moderna de Jalapa y de las Revoluciones en el Estado de Veracruz, que fue editado en el año de 1869 y cuyo autor es Manuel Rivera Cambas, que bueno, aquí les traigo una imagen donde es el borrador del plano que esa obra incluye de la ciudad, y ahí nos dice todas las credenciales de Manuel Rivera. Dice ahí, plano de la ciudad de Jalapa, levantado por el ingeniero de minas, ensayador y topógrafo Manuel Rivera, autor de la historia de Jalapa y de las revoluciones del estado de Veracruz, ¿no? Es decir, que en este libro se encuentra, ahí es donde encontramos por primera vez esta alusión que les estoy mencionando, ¿no? No antes, y después se va a ir fortaleciendo de diversas maneras, ¿no? Y, por ejemplo, ahí es donde Rivera Cambas, en ese librito, en 1869, sostiene lo que les estaba hablando, ¿no? Ahí, por ejemplo, empiezo la cita de Rivera Cambas, dice, refiriéndose a Zempoala: fue la primera población indígena donde estuvo el conquistador, punto y seguido. Jalapa entonces, cuando estamos con Hernán Cortés, entonces se componía de 3 barrios que ocupaban los lugares que hoy llevan el nombre de Calvario, Santiago y San José, cuyos barrios quedaron reunidos a la llegada de los españoles, ¿no? Incluso cuando nosotros leemos con detenimiento y con un poquito de sentido común esta aseguración, pues parece que esa reunión de los barrios se hizo y teniendo en cuenta las inverosímiles marcas que Cortés tiene en sus cartas, pues que el pueblo se reunió en 3 jornadas, ¿no? Solamente esperó a los españoles para reunirse. Entonces ya van varias cosas que ahí leyendo esta cita, pero es Rivera Cambas el que pone esto de antemano, ¿no? Él es el que dice que Jalapa fue fundada en 1313 y que estaba compuesta por barrios que dice ahí, que hoy llevan el nombre de Calvario, Santiago y San José. No les puso nombres indígenas, eso va a venir después. Eso es la parte que llama la atención de este mito, porque este señor solamente sugirió que esos barrios prehispánicos estaban ubicados en estos barrios que en la época del tiempo de Rivera Cambas eran donde estaban las principales iglesias de la ciudad de Jalapa, ¿no? Entonces, Rivera también un poquito está haciendo una analogía de la historia nacional en función de que donde había una población prehispánica, inmediatamente se puso una iglesia y se dio paso a la población europea, ¿no? Pero aquí la cosa es que el discurso de Rivera Cambas nunca fue criticado, se aceptó tal cual, ¿no? Y no se ha detenido o no se había detenido en las razones o en las pautas o en las condiciones del tiempo de Rivera Cambas
para escribir esta obra. No se tiene que olvidar que este libro que está escribiendo Rivera Cambas es en 1869. Si nosotros ubicamos ese año, podemos entender que hay una serie de elementos que están ocurriendo, tanto en Jalapa como a nivel nacional, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos que Jalapa está saliendo de sus diversas participaciones que tuvo entre 1862 y 1867 entre las diversas facciones que tuvieron que ver con la Guerra de Reforma y con la Segunda Intervención Francesa, ¿no? Y se sabe por diversos estudios que se han hecho en ese periodo que Jalapa tuvo que lidiar con una legitimación ante ambos gobiernos que se pusieron, tanto el gobierno republicano que estaba como el imperial que después se puso, ¿no? Y en función de eso también se ha visto que en esos años Jalapa perdió mucho de sus arcas, comprometiéndose en la guerra, comprometiéndose con tanto el bando liberal cuando estaba ocupando Jalapa o con el bando imperial cuando también hizo su ocupación, ¿no? Y al término de la guerra también hay que tener en cuenta que hubo un triunfo liberal y que ese triunfo liberal provocó un fervor nacional. O sea, es decir, se abocó a una parte donde lo nacional debía tener una primicia importante y sobre todo lo nacional ligado a una determinada imagen indígena, ¿no? Eso sí es bien importante que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y vamos pues también cerca del periodo en donde se publica esta obra, tenemos una serie de años entre 1873 y 1878 donde Jalapa va a perder relevancia a nivel estatal por dos elementos bien importantes, ¿no? La construcción del ferrocarril mexicano y el traslado de los poderes a la ciudad de Orizaba. Entonces, en medio de estas vicisitudes políticas, en medio de esta necesidad de legitimarse, en medio de este triunfo liberal donde se tenía que, donde el fervor nacional estaba en boga y donde se estaba discutiendo si Jalapa podía o no podía tener la capital del estado. De hecho, en el periodo de la Guerra de Reforma estuvo yendo a Veracruz la capital, ¿no? En eso tenemos que entender que Rivera Cambas está escribiendo. Entonces, cuando Rivera Cambas está escribiendo, está buscando que la historia de Jalapa sea una historia donde se establezcan parámetros que están en ese fervor y que están del lado del bando liberal, ¿no? Y sobre todo buscándolo porque se sabe que de algún momento a otro la capital puede cambiar de otro lado. Entonces, es como que dar una noción de una población que tiene un pasado prehispánico remoto, pero que lo tiene y que con eso y con esa gran historia puede aspirar a entrar en el proyecto nacional liberal, ¿no? Y bueno, lo que vamos a tener después es precisamente que eso que Rivera Cambas mencionó, de que Jalapa fue fundada en 1313, y que fue conformada por 3 barrios indígenas al momento del paso de los españoles, lo que va a pasar es que nunca se cuestionó y sin embargo se fue adornando y se fueron buscando hechos que comprobaran eso o que lo hicieran más frondoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es posteriormente en 1943 a Francisco Javier Azcoitia, que era cronista de la ciudad, quien a los barrios prehispánicos sugeridos por Rivera les agregó los nombres náhuatl. Azcoitia va a ser el que va a buscar esos nombres y los tomó de viejas referencias urbanas. Es decir, decía, bueno, si Rivera Cambas nos dice que había 3 barrios en el Calvario y cerca del Calvario un manantial que se llama Jalitic, pues ahí está el nombre del barrio prehispánico, era Jalitic. Que si había un barrio prehispánico cerca de la iglesia de Santiago, bueno, ¿qué nombre prehispánico hay cerca de la iglesia de Santiago? Bueno, está un rancho que le llaman Tlalmecapan. Ah, pues ponle Tlalmecapan. Ya es el nombre del barrio prehispánico, ¿no? Y bueno, San José, dice Rivera Cambas, que también era un barrio prehispánico. Tú búscate un nombre náhuatl, cerca hay unos lavaderos que se llaman Techacapa. Así se llamaba el barrio, ¿no? Entonces, y la cuestión aquí es que esto no para, porque después vamos a tener a Rodríguez y Sáenz, es otro cronista de la ciudad en 1970, quien dijo, no, aparte de que ya sabemos los nombres de los barrios, pues tenemos ya una serie de excavaciones que la Universidad Veracruzana ha hecho en los alrededores y que esas excavaciones las ha relacionado con ciertos grupos culturales. Ah, bueno, entonces ya sabemos que hay una presencia totonaca en el norte de Jalapa, por lo tanto Jalitic, que está en el norte, debió haber sido de migraciones totonacas. Sabemos que las exploraciones de la Universidad Veracruzana encontraron en Xolostla elementos que tienen que ver con náhuatl y carancas. Entonces Tlalmecapan fue fundado por personas de esta etnia, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es eso, ¿no?
Cómo ese dicho de Rivera Cambas nunca se cuestionó, sino que siguió acrecentándose en los diversos elementos. Y que, como les digo, cuando uno revisa diversas fuentes que tienen que ver con la época, no los encontramos, ¿no? Trabajos arqueológicos, incluso fuentes cartográficas, no mencionan la presencia de estos lugares, ¿no? Y lo que hemos visto es que esto pues, se fue creciendo de una manera sin control, ¿no? Y sobre todo sin crítica. Eso es una parte bien importante, ¿no? Aquí tenemos y también hay que decirlo, ¿no? Todas estas aseguraciones hicieron como esfuerzos en su época para tratar de rellenar vacíos bien importantes. No vamos a desmitificar esto, pero sí vamos a tratar de llenar vacíos, ¿no? Y que no contaban con ciertas informaciones que hoy en día contamos, ¿no? Por ejemplo, este mapa de 1769 nos muestra un casco urbano de Jalapa y del que no se había tenido conocimiento hasta el año 2002, que Adriana Naveda, investigadora de la Universidad Veracruzana, fue a la Universidad de Texas y se lo encontró, ¿no? Este mapa viene acompañado de un expediente, y que ese expediente está relacionado con la solicitud de dividir el curato del pueblo de Jalapa. Y en esa división habla del estado de las iglesias y del estado del pueblo, ¿no? Y en esa información se nos menciona incluso, que es otro punto para seguir pegándole a los dichos de Rivera Cambas. Rivera Cambas asegura que sus barrios prehispánicos estaban donde estaban estas iglesias. Pero en este tipo de información nos damos cuenta que las iglesias, San José, Calvario y Santiago no, porque esa sí es muy antigua, sobre todo San José, es del siglo XVIII. El Calvario también es del siglo XVIII, es decir, fueron construcciones hechas mucho después del paso de los conquistadores, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir a través de todo esto? Bueno, muchos de ustedes ya lo están previendo, ¿no? De que no existe forma. Ya cuando nosotros comparamos lo que es este mito y los dichos de Rivera y cómo fue evolucionando y todos estos detalles que se le agregaron con las fuentes históricas, pues no tenemos forma de afirmar, de seguir creyendo que este mito es una realidad histórica, ¿no? No hay forma hasta el momento de saber la fecha de fundación de Jalapa. Y tampoco no hay forma de afirmar la existencia de estos barrios históricamente. Ni mucho menos como conformadores del entorno urbano jalapeño del siglo XVI, ¿no? Y en ese sentido también podemos concluir que Manuel Rivera hizo una mentirita para fundar una Jalapa en el siglo XIX como una ciudad liberal, nacional y republicana, ¿no? Sobre todo para poder entrar en un proyecto de la República restaurada, ¿no? Eso es una cosa bien importante, ¿no? Y esa cuestión, este mito de Rivera Cambas, que sirvió para tener una postura política, no se cuestionó. Y no se cuestionó durante muchos años porque, aparte de que había vacíos de información, concordaba con este discurso nacional bien pesado que se fundamentó desde el siglo XIX y que hasta apenas ahorita estamos tratando de salir de ese hoyito, ¿no? Bueno, digo hoyito, ese hoyo negro, ¿no? Que es toda esta cuestión de esta historiografía rancia que nos habla de este pasado evolutivo entre poblaciones prehispánicas y poblaciones novohispanas. Y en ese sentido, pues, ¿qué podemos concluir? No es que el pasado prehispánico de Jalapa no exista, es que no ha sido como nos han contado. Entonces, en función de eso, tenemos que cambiar el paradigma y tenemos que reescribir nuevas formas de entender la ciudad, ¿no? Y precisamente un poquito, ya para acabar, les voy a hablar de esto precisamente, ¿no? Quitarle el mito, esta cosa de los 4 barrios y esto, quitar eso del análisis histórico permite explicar procesos urbanos jalapeños de una manera diferente, ¿no? Más ligada a un proceso paulatino de construcción urbana. Eso es algo que quitarle ese mito ha permitido, ¿no? No todos son pérdidas. Si quitamos este pasado, bueno, a muchos les puede doler, ay, no hay barrios, ¿y ahora qué voy a hacer? No, bueno, es que se puede construir la historia de la ciudad de otra manera. Y esa manera nos revela un proceso urbano histórico muy peculiar, en comparación sobre todo con otras ciudades novohispanas de la misma época, ¿no? Y en ese sentido, pues también el ejemplo jalapeño permite debatir los rancios discursos historiográficos de la conquista, donde se menciona que tácitamente o automáticamente las poblaciones indígenas se transformaron en poblaciones novohispanas, ¿no? Dejar de ver este proceso como una forma lineal, sino ver una serie de dinámicas y de elementos internos y externos que van interactuando para construir algo nuevo, ¿no? Entonces,
Y también, por ejemplo, quitar ese mito de la mirada histórica nos permite ver hay potencialidades de estudio jalapeño. Por ejemplo, una de las cosas que me puse a ver para poder seguir indagando esto es precisamente darle seguimiento a la palabra barrio en la época colonial. Entonces nos metimos al archivo notarial donde anduvimos revisando todos estos registros que hablaban sobre barrios y lo que nos encontramos fue 32 barrios. Porque son secciones del pueblo que permiten ver la historia de la ciudad en otra manera, una manera hasta incluso más popular, ¿no? Porque estos barrios se refieren mucho a... Ahí está, ya volvimos otra vez. Estos barrios se refieren mucho a elementos muy populares de la población. Tenemos barrios que se llaman de las bochas, ¿no? Las bochas es un juego de tipo boliche, y en ese sentido, si hay un barrio que se llama de las bochas, es que había una serie de elementos alrededor de un juego, alrededor de algo entretenido. Hay barrios que tienen nombres de personajes, Salinas, hay barrios que tienen referencias a cuestiones de actividades, locerías, hay barrios que tienen que ver con elementos religiosos, otros no tanto, otros con elementos de agua, en fin, una serie de elementos que nos permiten ver la historia de la ciudad de otra manera. Cuando nosotros nos fijamos en estos 4 barrios, la historia de estas bochas, la historia de estas lagunas, la historia de estas salinas, la historia de estos lugares, Cantarranas, etc., queda negada. ¿Por qué? Porque ahí simplemente fueron 4, ¿no? Entonces, en función de eso, la historia urbana, cuando quitamos este mito, tiene que cambiar y está cambiando, ¿no? Y en función de eso, pues bueno, también hago que un pequeño comercial. En estos años esta administración tuvo confianza en las indagaciones de un servidor y le entró al proyecto para poder proponer otra historia de Jalapa. Luego he leído que lo promueven como la otra historia. No, es otra historia porque la suena muy definitivo, ¿no? La historia no puede dejar de escribirse, y mucho menos cuando nos encontramos con nuevas realidades que nos hacen escribir la historia de Jalapa de otra manera, ¿no? Entonces, este librito trata de alguna manera de recopilar o de recoger todos estos elementos que les he estado viniendo para así contar una nueva historia que no digamos es la verdad definitiva, no, es para ponerla viva y para seguirla poniendo debate, y en función de eso vamos nosotros a seguir ganando como sociedad, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco mucho. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, estoy más que a sus órdenes. Gracias. Abrimos el micrófono por si hay algún comentario o alguna pregunta. No sean tímidos. Creo que nos dejaste patidifusos. ¿Eh? Nos dejaste perplejos. No, pues ahí. En silencio, muy bien. Alguien que diga, Un momento, ¿esto qué pasa aquí? Exacto. A mí siempre me dijeron que esto fue así. Bueno, tú ya. Eso. Te voy a repetir una pregunta, Pablo, que te acabo de hacer. ¿Por qué el monasterio franciscano se construyó donde se construyó si no había nada? ¿No? O sea, si no había un asentamiento prehispánico aquí, ¿por qué el convento se hizo aquí? Esa es una muy buena pregunta y bueno, también un poquito, ahorita lo que conocemos de los hallazgos arqueológicos es que aquí, donde estamos ahorita incluso nosotros, que es la zona donde se construyó el convento, en este punto preciso no se han hallado restos prehispánicos, pero donde sí se han hallado es en la parte noroeste, en la zona que va donde la barranca de Jalitic hacia 20 de noviembre, es la parte donde apenas hemos empezado a tener elementos que tienen que ver con cerámica del posclásico, de muy pequeña cantidad, pero se han encontrado, ¿no? Entonces, ahí hay una pista de que tal vez aquí no estaba la población, pero sí estaba en otro punto, y no estaba en disposición de estos barrios, ¿no? Y entonces, este convento, ¿por qué se construye precisamente aquí? Bueno, una de las cosas que hemos estado revisando es precisamente darle seguimiento a diversos elementos que tienen que ver con construcciones, pues ya después de 1520, de la década de 1520, y lo primero que tenemos es un camino, que es el trazado del actual 20 de noviembre. Entonces ahí es donde va a pasar el mentado Camino Real.
Y esa disposición de ese camino sí concuerda con un poquito los hallazgos que se están haciendo allá. Quiere decir que el camino sí tenía en cuenta la población original. Es apenas la pista que estamos entreviendo. Ahora, lo del convento. El convento se construyó después. El camino, se tienen los registros de 1530 a 1535, por ahí la construcción del camino. Y el convento empieza su construcción en 1535 y acaba en 1556. Ahora, la zona donde se pone el convento no es una zona fortuita. Creo que lo que coincide y lo que va a ser una parte bien importante para este convento es una ruta prehispánica, que eso todavía falta por mapearla, pero sí que está presente en las fuentes entre lo que es Jalapa y lo que es la zona de Jico, ¿no? Y en función de eso, también el convento busca otros dos elementos importantes, terreno de cultivo y disponibilidad de agua. Y eso sí, aquí cerca sí podemos encontrar todo lo que ahorita es donde está la culebra de Quetzalcóatl y donde está el Paseo de las Virtudes, aquí abajito. Toda esa parte, incluso esta que estamos aquí ahorita dialogando, era la parte del huerto. Y esa parte del huerto era regada por un manantial que está un poquito escalonado más arriba, donde ahorita está, bueno, es que esa parte ha sido demasiado trastocada, que es donde está el viaducto que pasa por debajo del Parque Juárez. Ahí es donde estaba un manantial, y estaba el terreno para la huerta, y aparte estaba la vía de comunicación que iba sobre el caserío indígena de Jalapa hacia la zona de Jico, ¿no? Entonces, creo que hay varios elementos que pueden apuntar la construcción del convento en este lugar, ¿no? Porque también hay que, según lo que van sacando algunas fuentes, es que la actividad del convento franciscano, si bien buscó, según evangelizar la región, se enfocó mucho a la zona de Jico, Coatepec, Teocelo e Izuacán de los Reyes. Ahí era donde más tenemos registros de visitas franciscanas, y en ese sentido, pues se puede asegurar que también está, como quien dice, un convento mirando hacia esa zona, ¿no? O aprovechándose de dos, o sea, no está ni tan alejado del camino real y está también mirando, está con un pie en el camino y está con un pie en la zona que va después a interesarle mucho para la evangelización de la zona, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es más o menos, pero falta todavía por rescatar, ¿no? Venga, ya levantó alguien la mano. Muy interesante la charla, no tuve oportunidad de estar en anteriores, pero sí me enfoco en este punto. Yo quiero ir a platicarle a mi hija, que tiene 10 años, le voy a platicar lo que hoy vine a escuchar aquí. Seguramente me va a preguntar que si no estamos tan ciertos de la fecha a la que hemos referido de 1300, yo te preguntaría, en tu visión totalmente personal, ¿con cuál te quedarías? ¿Qué podría yo decirle? ¿Qué es lo más cercano entonces a la fundación? Yo creo que habría que ser sincero, y en el sentido de, ¿sabes qué, mija? No sabemos. Porque, y es una cuestión pendiente. Ahora, hay que tener en cuenta también que buscar estas fechas de fundaciones de las poblaciones es algo, ¿cómo les diré? ¿Para qué necesitamos una fecha exacta, precisa, de la fundación de una población que tal vez ni siquiera tenía los elementos culturales? Vamos, pues, que no tuvo un acto de fundación, sino que simplemente fue una ocupación paulatina espacial que en épocas prehispánicas se hizo en esta zona. Ahora, la cuestión aquí de la fecha es que ha representado un problema muy fuerte, porque en sus momentos se buscó solucionar ese vacío. O sea, esa fecha es producto del esfuerzo por solucionar el vacío que implica no saber cuándo se fundó Jalapa. Y en función de eso, hay que decir que la arqueología nos dice, y eso quitando los ojos exclusivamente del centro histórico, que la ocupación humana en esta zona ha sido muy añeja. Mucha gente también luego se pregunta por las cuestiones del sitio de Macuiltepec. El sitio de Macuiltepec es un sitio del preclásico. O sea, eso nos está hablando de una ocupación humana muy añeja en esta zona, ¿no? Y por lo tanto, como es una ocupación humana que todavía falta mucho por conocer, pero sí tenemos certeza de que las ocupaciones son muy antiguas, no podemos... eso nos impide. O sea, también una de las características de Jalapa es que está llena de neblina. Bueno, pues su pasado igual.
Es un pasado lleno de neblina donde no tenemos certezas de ciertos elementos. Y que esa misma incertidumbre provocó estas cuestiones, ¿no? La fecha de 1313, le voy a comentar que surgió de una relación del año de 1791. Un militar le pidieron hacer un censo de la población y una relación de la zona. Y esa relación tenía que incluir cuándo la población se había fundado. El militar, como se creyó esta orden como una orden que se le da a un militar, bueno, pues es que voy a preguntar a los vecinos, ¿saben cuándo se fundó? Ni idea. Voy a meterme en el archivo parroquial. ¿Tenemos papeles de cuándo se fundó? No los hay. Voy a ver, ¿hay piedras o algo que nos diga? Pues ahí hay un convento que tiene un año que dice 1556, es la piedra más antigua que tenemos. Entonces, ante este vacío, este militar lo que hizo es, bueno, entonces, si estos elementos no me están dando pauta para dar el inicio de Jalapa, la razón y las matemáticas me lo van a dar. Entonces, agarró cuaderno y papel y se puso a ver las diversas exploraciones que de los diversos datos que hablaban de las diversas evidencias que en ese momento se habían encontrado en Alaska y que hablaban ya de una migración de Asia a América por el estrecho de Bering, ya en el siglo XVIII. Y él agarró también las crónicas indígenas y dijo, bueno, si una persona avanza avanza 6 leguas por día, y luego tenemos que Torquemada nos dice esto, 5 y 2 son 6, quítale el número que pensabas. En el año de 1313 se fundó esta provincia y la de Jico, porque eso también lo dice. Ustedes pueden ir a Jico y en la iglesia van a encontrar un texto donde el cronista de la ciudad dice que Jico fue fundado en 1313. Entonces yo me imagino la fundación de Jico y de Jalapa con radios y preparados Jalapa, procedamos a la fundación, ¿no? Entonces son esas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. No hay una fecha, y yo le diría eso. No hay una fecha, y eso también nos podría tratar un poquito de llevar a la exigencia de que el gobierno o entidades deben de promover más investigación arqueológica y deben de promover más investigación histórica, porque escurgando, viendo ejemplos de otros lados, viendo elementos culturales de otros sitios, podemos llegar a lo que ahorita las fuentes no nos están dando, ¿no? Gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Pablo César López Romero. Le vamos a entregar un reconocimiento y un regalito. ¡Ay, qué bonito!